hacen que se transmita este parásito, que es una parasitosis finalmente pulmonar y que generan a veces ciertas confusiones con una tuberculosis pulmonar. Entonces, el Paragonimus, en este caso nuestra especie propia, porque se han realizado a través del tiempo estudios específicos propios de nuestro país, de nuestras especies, de nuestros vectores, y lleva el nombre de Paragonimus peruvianus, para diferenciarlo del Paragonimus westermani, que fue el original, que se presentó por primera vez en países del oriente del mundo, como Japón, algunos países de Corea, etc. Y luego en Sudamérica se dan los casos de paragonimiasis en México, por ejemplo, el Paragonimus mexicanos, en Colombia, el Paragonimus caliensis, el Paragonimus peruvianus, etc., donde es con cierta frecuencia la aparición de estos casos. Entonces vamos a pasar nuestro primer cuadro con una pequeña introducción donde hablamos que la paragonimiasis pues es una enfermedad producida por diferentes especies de trematos del género Paragonimus. En el mundo, más o menos unos 22 a 24 millones de personas son afectadas, con focos, como repito, de naturaleza endémica en Asia, en África y en el continente americano específicamente. Este Paragonimus requiere de dos hospederos o dos huéspedes hospederos intermediarios, que primero es un molusco y un crustáceo, como vamos a ver más adelante, ambos de agua dulce, y que logra instalarse en los hospederos definitivos, que es el ser humano, y a una amplia variedad de mamíferos domésticos y silvestres también. Las formas adultas de este parásito se encuentran generalmente aisladas en parejas en los pulmones de los hospederos definitivos. Tiene la particularidad, como vamos a ver más adelante, la apariencia de un marco, de una cápsula fibrosa con contenidos hematopurulentos que asemejan a veces con un cuadro hemotoico o hemoptisis de tuberculosis humana, donde se observan los abundantes huevos de este parásito, que tiene un color característico castaño rojizo, tiene la forma de un grano de café, ¿no?, con las características morfológicas que vamos a ver y que caracterizan en forma muy especial a este parásito. Este parásito expulsa pues diferentes formas embrionarias y que van a finalmente tener una forma operculada en el huevo ya adulto, y que son eliminados pues por la exposición hacia las fuentes de infección, especialmente cuando se ingiere en la ingesta de los cangrejos en condiciones no favorables. Entonces, el Paragonimus como género, en cuanto a su taxonomía científica, tenemos que su reino es el Animalia, su filo son dentro del grupo de los platelmintos, la clase Tremátoda, ¿no?, la subclase Digenia, el orden Plagiochiformes,
suborden Troglotremata, no, la superfamilia, las Troglotrematoidea, la familia Troglotrematidae, la especie es el Paragonimus, el género Paragonimus, y la especie es el Paragonimus peruvianus, es decir, el Paragonimus variedad peruvianus, que es el nombre binomial específicamente. Acá tenemos un esquema para que ustedes observen la característica morfológica descriptiva del Paragonimus SP. En este caso, no es muy diferencial en cuanto a la morfología interna del Paragonimus general que frecuenta el mundo. Ahí ustedes ven en la parte superior la presencia de la ventosa oral, tienen ustedes la parte inferior, los acetábulos, ¿no? Donde está la parte del ciego intestinal, las glándulas vitelógenas, el ovario, los conductos aferentes, los testículos, el útero. Todas estas estructuras son fundamentalmente las características morfológicas del parásito en sí. La misma forma, pero ya en una característica bidimensional, bajo las características muy señaladas en la anterior, donde además se puede observar las formas de morfológicas, como son las glándulas, la presencia de los ovarios en forma más distinguidas con el lado derecho, y las vesículas, los testículos, el útero en la parte inferior, y en el parásito ya en forma fresca y directa de la muestra fecal o contenido gástrico, fundamentalmente. El Paragonimus westermanni, que es la especie original, primigenia, que se presenta en el mundo, en Japón especialmente, también se le conoce como duela pulmonar. Esta es una especie del género Paragonimus que afecta específicamente al ser humano, como he señalado, y a muchos animales vertebrados. Su ciclo habitual desde el estadio de huevo al caracol, que es el primer intermediario, y en la forma metacercaria, que es la forma infecciosa, ya en el huésped definitivo, pasando por el cangrejo. La fase infecciosa, pues entonces, en un segundo pero intermediario, que son los músculos y el intestino de estos cangrejos y gambas de agua dulce, para que finalmente todos los gusanos adultos se introduzcan y se localicen en los pulmones, y allí comiencen a producirse los huevos, que son liberados a través de los bronquiolos rotos y que aparecen en el esputo o cuando son deglutidos en las heces del ser humano. Ahí tienen ustedes las tres formas características de el caracol por el lado izquierdo, el cangrejo en el lado B, y las dos formas intestinales características de las estructuras terminales de estas dos especies o huéspedes intermediarios del parásito. Como antecedente podemos señalar en forma sintética que esta paragonimiasis pulmonar se describe por primera vez en el año 1879 por Ringer, el que encontró algunos gusanos adultos en los pulmones de un paciente portugués que falleció en Formosa, que es la zona donde aparecen los primeros casos de esta parasitosis pulmonar. Luego se determinó pues, que dicho parásito era idéntico, muy parecido
al que se escribió en 1877 por Westermann y que lo encontró en el pulmón de un tigre fallecido en un zoológico en Ámsterdam. En 1880, entonces Manson y Bellis describieron ya la enfermedad y los huevos operculados típicos que aparecen en el esputo de los pacientes. De ahí entonces que lleva el nombre universalmente del Paragonismus westermanni, en honor a Westermann, quien fue el que lo observó y lo encontró por primera vez en este mamífero. Ya en 1965, Masote y Miyazaki, de origen japonés, que publicaron ya el primer caso del Paragonismus y donde manifiestan que ya esto en 1970, Camoche y colaboradores hallaron ya el Paragonismus mexicano en cangrejos, el Paragonismus calienses, en Chiapas, en México, y así ya se van describiendo nuevos casos de esta parasitosis con los nombres apropiados de los países que se dedicaron a los estudios de esta parasitosis. La morfología, ya hemos señalado, de la forma adulta del Paragonismus, es un gusano, básicamente forma de un gusano ovalado, aplanado, con medidas características de 8 a 15 milímetros por 4 a 5 milímetros de ancho. Es de color rosado, es hermafrodita, presenta una ventosa oral y otra ventral, como lo hemos visto en el esquema anterior, lo que le sirven como órgano de fijación, básicamente, y que se sitúan a la mitad del cuerpo y la oral en el dolo posterior del parásito, lo cual le permite extenderse al esófago, que se bifurca y forman los dos ciegos. El adulto se localiza básicamente, la forma adulta se localiza en cavidades del parénquima pulmonar y de allí son los huevos eliminados con el esputo y también al ser tragados o expectorados cuando se produce los actos mecánicos de estos procedimientos. Los huevecillos, miren ustedes allí, en forma muy característica, se encuentran pues en las expectoraciones del hospedero, del ser humano en este caso, y también en la materia fecal. Sus medidas son de 60 a 80 por diámetro de largo, por 50 a 60 de ancho. Sus características más importantes es ser operculado, como ustedes ven ahí en la parte anterior, un opérculo muy característico de este estado de el Paragonismus. La inmunidad básicamente es una respuesta de tipo humoral, inmediata, antes que la celular. Y eso se observa básicamente con la aparición y la síntesis de la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Y en la respuesta celular ya hay aumento de eosinófilos, linfocitos y macrófagos, básicamente. Pues ustedes tienen que hacer las evaluaciones inmunológicas a nivel humoral y también a nivel celular para dosificar los volúmenes y las concentraciones referenciales de estas dos formas de anticuerpos y de células específicas a nivel celular. La forma de huevo del Paragonismus produce pues una inflamación granulomatosa con ciertos infiltrados de neutrófilos y linfocitos, básicamente intracelularmente. La respuesta humoral, que es específica en cada estadio del parásito,
nos va indicando la evolución aguda o crónica del cuadro clínico en la paragonimiasis y se pueden presentar algunas manifestaciones en la piel. En los pedidos presentan algunas características que a veces toman las formas tardías, básicamente. El paragonismo, vemos ahí en el cuadro superior las diferentes formas del caracol que se presentan en este género y también las condiciones que requieren para proliferarse, como son, hemos dicho, agua dulce o a nivel del primer hospedero y también en otros disolventes a nivel de los moluscos, que es el segundo hospedero. Y finalmente van a producirse las características ya fisiopatológicas en el huésped definitivo, que es el ser humano y algunos otros mamíferos que toman diferentes características, como vemos ahí, por ejemplo, el Liliepis, el Tricus, el Tayasu, el Fetis, etcétera, que son nombres caracterizados por la taxonomía de cada característica del parásito. El ciclo biológico es muy importante que ustedes lo señalen y lo determinen, ya que a nivel de los huevos, como hemos dicho, que son operculados del Paragonismus, debe ser básicamente de agua dulce para continuar con su desarrollo, porque en el interior del huevo hay una forma que es el miracidio, que emerge levantando el opérculo para buscar el primer hospedero intermediario, que es el caracol, al cual debe penetrar obligatoriamente. La larva adulta posee cubiertas de antígeno del hospedero que van a permitir evitar la respuesta inmune, que es la evasión inmune, en otras palabras. Durante esta migración a nivel pulmonar, el tremato van reduciendo sus formas necróticas focales, pueden producir hemorragias, exudados inflamatorios y cuando ya se convierten en gusanos adultos, se van presentando generalmente módulos de tejido fibrótico, ¿no? Formando lesiones granulomatosas. Y finalmente el trematólogo adulto ya presenta actividades de glucosidasa en las migraciones y procedimientos de invasión. Ahí tenemos el ciclo de vida del Paragonismus enumerado del 1 al 7, donde se ven básicamente las diferentes etapas de los reservorios en los animales y su eliminación en los huevos por las materias fecales o exudados o esputos. En 2 vemos nosotros ya los huevos en el agua que dan origen a los miracidios, que es la parte B, son los miracidios, y la parte A son los huevos en el agua. El número 3, ya los caracoles, que son los primeros hospederos, son infectados por estos miracidios. Luego en el número 4 vemos cómo ya las cercarias, que son otra fase de la parte intermedia para el segundo hospedero, y en 4 vemos ya las cercarias que salen pues del caracol y que van a formar las formas larvarias móviles en el agua. El número 5, ya vemos las cercarias cómo van invadiendo a los crustáceos, que son los que abundan en el agua dulce, en los ríos, en los lagos, etcétera, y de donde son pues tomados por la gente campesina generalmente, que desconoce las medidas sanitarias y los ingieren en forma cruda generalmente. Y estos cangrejos de agua dulce pues ya se enquistan formando las formas características infectantes
hacia el hombre que finalmente lo consume en condiciones no recomendables. Y de esta manera se producen las metacercarias. Y en el número 7 ya vemos cómo estos parásitos ingeridos pueden principalmente localizarse a nivel pulmonar y ahí produciría la fisiopatología específica de esta parasitosis. Dentro de este ciclo ya los miracidios se transforman en esporocitos, después en redias madres, redias hijas y finalmente en cercarias, que son los elementos alargados que presentan el acetábulo, la ventosa oral, visualmente un estilete y la cola finalmente. Las cercarias abandonan el caracol, que es el segundo huésped intermediario, y nadan libremente hasta penetrar en cangrejos de agua dulce, los cuales son los segundos hospederos intermediarios en el ciclo de vida del paragonio. En Sudamérica, generalmente en nuestro país, las especies más comunes de cangrejos parasitados pertenecen al género Pseudotelphusa. En estos tejidos, en cuyos tejidos de este género se enquistan para convertirse en metacercarias, que es la forma infectante final. Ya en el ser humano las ingiere al consumir cangrejos crudos, o estos pierden la pared quística al llegar al intestino y ahí se transforman pues en las formas características inicialmente en forma adolescente y de ahí inician su ciclo entero o completo para localizarse en la mucosa intestinal, en el peritoneo, en la cápsula de Clipson y finalmente a nivel del tejido pulmonar. Las metacercarias pues son la forma infectante, recuerden ustedes, finalmente en el ser humano, donde pierden ya su pared y como gusanos adolescentes o primarios atraviesan la pared intestinal, el peritoneo, la cápsula de Gleason, como hemos señalado, el hígado, el diafragma y la pleura, hasta localizarse finalmente en los pulmones del hombre. Esta relativa frecuencia, estos gusanos en forma de la forma o estadio adolescente pueden realizar migraciones anormales, disfuncionales y se quedan en el abdomen, en la pleura o en el cerebro, desconociéndose finalmente su absorción o desaparición a ese nivel. En la en la epidemiología y el mecanismo de transmisión, la paragonimiasis se presenta en diversos países de Latinoamérica. Perú, en primer lugar, México, Colombia, Venezuela. En Perú, Ecuador y Brasil también es cierta frecuencia, especialmente. Este paragonimiasis es una zoonosis, donde el ser humano actúa como un hospedero definitivo. Estas helmintiasis se transmiten por alimentos, especialmente cangrejos y camarones de agua dulce. Esta es una de las formas de producirse esta parasitosis. No es muy frecuente, especialmente en algunos lugares que se consumen crustáceos marinos. Otro hecho importante es que se pueden presentar también en algunos otros hospederos intermediarios que producen en ciertos lagos o en ciertos ríos y que son de ahí ingeridos por el hombre. Ahí tenemos para que ustedes vean las dos formas del huevo, tanto en los exudados bronquiales o heces fecales, o también a nivel pulmonar, básicamente. Ven ustedes por un lado la forma en forma de hoja, sus medidas, su cutícula que es espinosa, sus características ováricas, sus testículos de un color rojizo parduzco. Y por el otro lado tiene usted la forma ovoide. En la primera ustedes noten ahí resaltado en la fotografía electrónica
opérculo, básicamente, que es característico en esto. Y que lo diferencian ustedes con la forma operculada también en el Paragonimus peruvianos con la fasciola hepática y el huevo del Diphyllobothrium pacífico, que tienen ciertas formas también de opérculo. Entonces, todas estas dos formas, estas dos fases, les tienen que a ustedes señalar o indicar en el momento que se hacen los diagnósticos directos específicos. Ahí tenemos la metacercaria, ustedes vean en la forma que se ingiere en los seres humanos, cómo se presenta, y la forma de la cercaria o la forma ya adulta en que se penetra en el cangrejo, ¿no? En la forma inferior, en la parte inferior. El ciclo biológico del paragonismo, ¿no?, versus la variedad del paragonismo peruviano, donde les señalamos a ustedes las características que ya hemos indicado anteriormente, donde se van produciendo las bases desde la forma inicial hasta pasar por los diferentes estadios y finalmente localizarse a nivel del pulmón, donde se va a originar las características patológicas, fisiopatológicas de esta parasitosis. Recuerden ustedes que su diagnóstico diferencial es fundamental a este nivel, ya que puede haber algunas características similares de una tuberculosis pulmonar, hemoptisis, sudoraciones, pérdida de peso, pero que ustedes hacen la vaciloscopía, los exámenes directos para el micobacterium tuberculoso y son negativas. Entonces, el diagnóstico diferencial tienen que ustedes orientarlo, centrarlo a los exámenes procesados de las heces fecales o de los exudados pulmonares, de las secreciones, de las formas de líquido pleural pulmonar, y donde se va a tener que encontrar los huevos operculados característicos que hemos señalado. Esa es la estrategia médica en cuanto al diagnóstico diferencial de esta paragonimiasis con la tuberculosis pulmonar. Esta zoonosis se puede considerar en etiologías específicas con su patología general, como la paragonimis pulmonar. Puede haber un derrame pleural, puede ser una paragonimiasis cutánea, puede ser la presencia de nódulos subcutáneos y finalmente la paragonimiasis extrapulmonar, que son considerar como reglas o procedimientos que se presentan en esta parasitosis. El paragonismo peruviano, que nuestra especie se diferencian con el paragonismo mexicano, que en algún momento tenían un parecido muy similar. Sin embargo, Miyazaki, que fue un investigador japonés que visitó en muchas oportunidades nuestro país y que en 1980 ya tenía un sinónimo muy diferente al mexicano, y de esa forma se van dando las características morfológicas, como los especímenes adultos difieren en la forma y tamaño de los testículos, de la vesícula seminal, de la espermateca y el canal de Lauret en las especies peruanas. Las cercarias se distinguen también por el número de disposición de las glándulas de penetración, tanto internas como externas, y la presencia de pseudoventosas en paragonismo mexicano, y que esto no se presenta en el paragonismo peruviano. Las redias también se diferencian, no solamente por su diámetro, sino también por sus otras estructuras, y finalmente los huevos por su longitud y por las rugosidades que se diferencian tanto en paragonismos mexicanos como en el paragonismo peruviano.
El ciclo de vida del Paragonimus, acá está ilustrado en otra manera para que ustedes lo puedan señalar en forma precisa a nivel de los 3 estadios, básicamente, finalmente en el ser humano, ya sea en la parte intestinal, en la parte pulmonar y en la parte hepática, con las 3 formas de huevos especialmente, donde van migrando a nivel de los 2 huevos intermediarios, caracol, cangrejo, redias, 1, redia 2, cercaria y metacercaria finalmente, que también pueden infectar inclusive a los peces. Y ahí ya entrar a huésped intermediario que constituiría estas especies marinas y finalmente al huésped definitivo que es el hombre. Algunas manifestaciones clínicas que ustedes tendrán que evaluar, sobre todo a nivel de las primeras fases, ¿no? En los en el primero o segundo meses de la infección, donde van a ver ustedes un síndrome febril, un dolor abdominal transitorio en el epigastrio, básicamente. Y debido pues a esta invasión a nivel pulmonar, va a haber disnea, va a haber tos, va a haber hemoptisis, va a haber dolor torácico y finalmente el esputo hemotoico o la presencia de tos con sangre, flema o esputo con sangre, que es una característica que puede asemejar a una tuberculosis pulmonar. Las características clínicas y porcentajes de presentación son básicamente hemoptisis, en primer lugar, con un 56 a 60% en nuestro país. Tos, más o menos un 47 a 48%. La disnea, el dolor torácico, la fiebre, ¿no? Las tos y expectoraciones purulentas, la estomatitis periférica y finalmente las características en la biometría hemática, especialmente a nivel de los leucocitos, que se dan en formas muy precisas y características en las formas de este parásito. El diagnóstico entonces pues es básicamente para la paragoniasis está en el paratoscópico. El parasitoscópico, es decir, a través directa de la muestra fecal, la muestra de extracción pulmonar, pleural y de la expectoración, y se va a hacer también la coproparasitoscópica de la sedimentación, o sea, para buscar los ovocitos más pesados que se presentan en este espacio. Y para ello se necesita hacer cierto lavado con hidróxido de potasio o con soluciones fisiológicas para poder clarificar la muestra y poder observar los huevos en forma mucho más clara y precisa en el paciente. Las pruebas en los gabinetes se utilizan básicamente la resonancia magnética nuclear y la tomografía axial computarizada, que son los que se utiliza actualmente. La biometría hemática es muy importante porque se va a encontrar una eosinofilia importante, leucocitosis, y la velocidad de la eritrosedimentación está bastante elevada. Los exámenes de las muestras se tienen que encontrar cristales características de Charcot-Leyden, que es característico en la paragonimiasis. Y también la articoscópica se encuentran elevadas los anticuerpos en la inmunoglobulina E, básicamente. Las pruebas inmunológicas, serológicas, grupales o específicas parciales se hace con la prueba de ESA, con la prueba del PCR, mucho más específica. Y finalmente las pruebas moleculares, haciendo las pruebas del Western blot, que se puede señalar también ya las formas definitivas
desde el punto de vista serológico. Como medidas preventivas, ustedes tendrán que recomendar en todo momento los lugares donde consumen a los cangrejos deben ser cocinados, deben ser hervidos en forma muy específica, y de esa manera los crustáceos tienen que ser procesados a temperaturas elevadas por varios minutos hasta destruir las diferentes metasectarias. Con ello, el principal mecanismo de transmisión del parásito se debe evitar de la forma y también de las características de las formas que se presentan en el ser humano y cerca de las fuentes de agua dulce, como hemos señalado inicialmente. También es necesario lavarse las manos después de preparar los crustáceos para cocinarlos y de esa forma utilizar y evitar los utensilios que son los que se manejaron en el procedimiento de preparación. El tratamiento de elección para esta parasitosis es básicamente el praziquantel. El praziquantel, que es ya un medicamento, un antiparasitario específico con dosis de 25 a 22 miligramos por kilo de peso durante 3 días, luego del cual ustedes tendrán que hacer los controles parasitológicos específicos y medir los alcances de la curación para la aparición de negativa en la producción de huevos y las lesiones radiográficas o radiológicas que ustedes también tendrán que hacer uso de la metodología del diagnóstico por imágenes, básicamente a nivel pulmonar específicamente. Esto es, en conclusión, los conceptos que existen hasta el día de hoy sobre esta parasitosis, diciéndoles finalmente que la paragonimiasis en la variedad peruviana es endémica, es frecuente, no muy frecuente, pero sí es frecuente en estas zonas. Lo que pasa es que a veces no se reportan los estudios y se tratan a veces por mucho tiempo o en forma ciega de una infección pulmonar tuberculosa cuando no lo es, o de ciertos tipos de lesiones neoplásicas pulmonares o micosis pulmonares, lo que se descuida a veces el diagnóstico preciso parasitológico de esta parasitosis. Muy bien, con esto hemos terminado esta disertación, esperando que haya llegado a ayudar a completar sus conocimientos sobre esta parasitosis importante en nuestro país. Muy buenas tardes a todos y a estudiar, a seguir trabajando. Muchas gracias. ¿Terminó, doctor? Terminó. Ya. Ya no he tocado nada.